Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Arte, Diseño y Artesanía. Vamos a hablar del origen del diseño. Formalmente el diseño no va a existir sino hasta el siglo XIX, aunque lo que entendemos por diseño tiene clarísimos antecedentes que solo porque no existía el término no se consideran como tales. Obviamente nos podemos ir hasta atrás con el tema de las pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque si lo más importante en el diseño es la función, en la prehistoria tenemos manifestaciones de diseño gráfico, diseño industrial y diseño de modas. Si la función principal del diseño gráfico es comunicar, las pinturas rupestres comunican. Si lo que hace que un objeto sea diseño industrial es darle prioridad a la función, las herramientas prehistóricas ya podrían ser consideradas como diseño industrial. Y finalmente el tema de la moda, para las que están estudiando moda, bueno, en el momento en el que empiezan a decorar los vestuarios, que empieza a haber estilos y a haber ciertas tendencias y no solo se trata de cubrirse del frío, podemos hablar de diseño de modas. En esta sesión vamos a ver Grecia, Roma y Edad Media de manera muy breve. La mayor parte de la información viene del libro del diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días de Chatoé. Entonces, Grecia. Tenemos en la cabeza esta imagen de Grecia llena de arte y esculturas. Sin embargo, Grecia se va a tardar mucho tiempo en tener formalmente el término arte. Incluso primero van a tener las creaciones y luego van a tener arte. Ellos tenían el término tecné, que tecné se refiere a técnica. Eventualmente van a llegar al término ars, pero esto incluye nada más pintura, escultura, arquitectura, poesía y música. Y en tecné están incluidos todo lo que hoy en día consideramos artesanías. Este pleito entre si el objeto es diseño, arte o artesanías persiste hasta nuestros días. Hay gente que discute que existen cualidades artísticas en el diseño, gente que discute que algunas manifestaciones artísticas son más bien diseño. Sin embargo, la forma más fácil de clasificarlas, por lo menos en teoría, es que arte no tiene ninguna función y está dirigido al movimiento sensible del ser humano. Diseño privilegia sobre todo a la función y artesanía depende de una habilidad y una técnica. Luego va a venir Roma. Y Roma, que espero que todos sepan, conquista Grecia, se quedan muchas de las cosas de Grecia y va haciendo ciertas especializaciones en los términos. Ellos distinguen entre artes vulgares, las que requieren de un trabajo físico para su realización, y las artes intelectuales, que son las que solo pueden hacer las personas cultivadas. Ahí va a estar la música y la poesía, por ejemplo. Pero en Roma ya tenemos como clarísimos ejemplos de diseño gráfico e industrial. Y en ese sentido voy a destacar dos tipos de diseños. Los escudos romanos, que ahí tienen una caricatura de un soldado romano, que son un ejemplo perfecto de diseño industrial y de diseño gráfico. De diseño industrial, ¿por qué? Porque su forma no es un capricho, no es que les gustaran más los rectángulos que los círculos, responde a una función. Cubrir en su mayor parte el cuerpo del soldado para también poder formar esta estructura que formaban los romanos como un cubo, que fuera cargable, porque tampoco podía ser la cosa más pesada, había que trasladarse. Recordemos que Roma va a conquistar, bueno, de Italia a Inglaterra, por lo menos es una distancia bastante larga, y además el camino, pues no existen las carreteras en ese entonces. Entonces tiene un montón de ventajas de diseño industrial, pero también tiene un montón de cosas de diseño gráfico. Los escudos usualmente eran decorados con insignias de las legiones romanas, para que la gente se enterara de qué parte de Roma venían, a qué familia estaban defendiendo. Entonces, hay una función comunicativa brutal y hay una labor de síntesis. Y hay que recordar la labor de síntesis, que es fundamental para el diseño. El diseño vive de la síntesis comunicativa. El otro ejemplo del diseño de Roma es la columna de Trajano, que ahí tienen la imagen. Sobre esta, Schihold, recuerden ese nombre, dice: la columna de Trajano es el mejor catálogo de letras existentes. En realidad, más que formalmente lo que conocemos con letras, se trata de ilustraciones que cuentan una historia. Los romanos van a diseñar las primeras tipografías y las diseñan para las lápidas. No tenían minúsculas, eran puras mayúsculas, pero ya hay un interlineado, ya hay una justificación a la izquierda o a la derecha, y ya hay un diseño de la letra que se utiliza, no es lo que le quede al tallador.
se tiene un objetivo muy claro de qué tipo de letras se necesitan para el tipo específico de lápidas. Y eso ya es 100% de diseño. Lo curioso es que aunque no está el término formalmente aplicado a lo que nosotros entendemos por diseño, las funciones básicas que contemplan Grecia y Roma para el diseño gráfico siguen siendo exactamente las mismas que tenemos hoy en día. Edición, publicidad e identidad. Hoy el diseño gráfico no hace otra que estas tres cosas. Luego está el diseño en la Edad Media, que en ese sentido también va a haber una discusión entre qué es arte y qué es diseño y qué es artesanía. Ellos distinguen entre artes vulgares y liberales. Eh, Tienen las primeras universidades que se dividen en el trivium y en el quadrivium. Y otro de los cambios que va a ser ya hasta el siglo XII es cuando Hugo de San Víctor quita la palabra vulgar e incluye la palabra mecánica. Vulgar se refería a que era del pópulo, que era del vulgo. Mecánica se refiere a que requiere de una labor manual para existir. Entonces ahí va a englobar el tejido, que durante mucho tiempo el diseño gráfico dependió del tejido también. En la Bauhaus hay unos tejidos espectaculares con un diseño gráfico fantástico. El comercio, armamento, agricultura, casa, medicina y teatro. Es bastante amplio el concepto y no solamente entra lo que hoy conocemos como diseño. El pintor medieval no es este artista que tenemos nosotros en la cabeza, que espera la inspiración. El pintor medieval es un decorador que recibe mensajes divinos y los tiene que transmitir. Entonces, formalmente hablando, las pinturas medievales, como la imagen que tienen aquí de la pintura, están bastante cerca del diseño gráfico en el sentido de que lo que buscaban era comunicar la historia de Jesús para un montón de personas que no sabían leer o que no tenían acceso a la Biblia, que se enteraran de qué se trataba la religión en la que estaban siendo partícipes. Se va a distinguir entre el artista, quien estudia las artes liberales y se le considera como un creador, y el artifex, que es el que ejecuta las artes mecánicas y no es un creador, sino un hacedor. Otros ejemplos de diseño gráfico medieval está el escudo de Carlomagno, que es esta imagen que tienen al lado de Edad Media, que dice Carolus, y es un prelogotipo. ¿Por qué? No solamente se lee Carolus, las vocales las tienen en el centro, además representa las tierras que había conquistado el primer emperador del Sacro Imperio Romano, que además es el primero coronado por un papa. Ya tiene una función comunicativa, una función simbólica, no es solamente un texto, todo lo que está ahí contenido es intencional y tiene una función muy clara. Otro ejemplo de diseño gráfico medieval son las tarjetas de tarot, que tienen trabajo tipográfico, trabajo editorial y trabajo de ilustración. La ilustración todavía hoy es parte del diseño, aunque la computadora ha desplazado un poco esta labor, pero se sigue utilizando para ciertas formas de diseño la ilustración. En términos de diseño industrial, tienen una lectura sobre el diseño de la joyería, porque van a tener un trabajo joyero extraordinario y habría que explorar las culturas de Oriente, porque muchas de las cosas industriales que se van a generar en la Edad Media Europea más bien vienen de allá. Para finalizar esta distinción entre arte, diseño y artesanía, quisiera cerrar con dos citas. La primera es: las sociedades han sido moldeadas en mayor medida por la índole de los medios con que se comunican los hombres que por el contenido mismo de la comunicación. Esa es una cita de McLuhan, que es un analista de la comunicación, y es fundamental para todos los diseños. A veces no importa tanto el mensaje, sino el medio a través del cual se transmite el mensaje. Y ahí están incluidos los tres diseños. Obviamente es más fácil que lo relacionen con el gráfico. No es lo mismo escribir en una pared una marca que hacerle un cartel a una marca que aporta significado al mensaje, pero además no es lo mismo la superficie en la que se monta este mensaje, y ahí van a estar metidos los diseñadores industriales. Y en el tema de la moda, las marcas comunican, los colores comunican, los cortes comunican, entonces puede incluso el mensaje no estar escrito y gracias al diseño, a cualquiera de los tres diseños que se están estudiando, aportar una bestialidad de significados. La segunda cita es: no tendría el menor sentido tratar del diseño gráfico como una actividad estética y autónoma, disimulando así su actual naturaleza de servicio o de esclavitud al capitalismo occidental.
Es decir, estudiar la historia del diseño es estudiar la historia de la economía, porque el diseño va a depender de las necesidades económicas. Y en el siglo XX va a ser clarísimo que el diseño va a estar al servicio de la venta de productos nuevos. Sin embargo, siempre va a haber una relación. Entonces es importante que a lo largo del recorrido histórico del diseño tomen en cuenta el tema de la economía, porque va a ser fundamental para entender por qué hay tendencias del diseño y por qué no nos mantuvimos con un mismo estilo desde los griegos y los romanos y hemos ido cambiando y moldeando y modulando los mensajes no escritos. Eh, Nos vemos en la siguiente para hablar del diseño editorial y el diseño en el Renacimiento.